tienes mucho nerviosismo y contrario a lo que la gente piensa, ese no es un defecto, ese no es un punto a mejorar, esa es una virtud. Que yo no sé de verdad si yo mando el mismo texto que tú, porque a mí no me compran y a ti sí. Tú cierras 6 ventas en los que yo no cerré ni una. Claro. Con el mismo texto. Le digo, es que tú ya me estás expresando a mí desde ahorita que tú no tienes seguridad de que vas a vender. Ahí es donde yo aplico exactamente esa parte. ¿Seré humilde o no? ¿Quién sabe? En este momento, yo lo que hago es lo que escuché de alguna persona muy valiosa para mí en su momento. Incluso los defectos o incluso los antivalores o los vicios se pueden poner al servicio de la humanidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Somos Juan Ramírez y Ruz Hernández. Y créanme que si ustedes piensan que para poder ser emprendedores necesitan ser extrovertidos o tener un carácter de amigueros, de que toda la gente les hable y ser de esas personas dicharacheras, no. Y la historia de hoy sé que te va a conectar porque muchos de ustedes han intentado hacer cosas y no lo hacen porque son tímidos, porque les da vergüenza incluso conectar con otras personas. Pero hoy quiero que te quedes aquí hasta el final para que puedas entender cómo una persona de ser tan tímida puede llegar a ser director, fíjense bien, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Jalisco. Mi queridísimo amigo Esaú García, aquí presente, bienvenido a tu podcast, Juan y Ruz. Primero quiero agradecer a la invitación tanto a Ruz como a ti, Juan, por permitirme estar aquí compartiendo un poquito de mi historia y un poquito de mi perspectiva con todos los que te escuchan. Y hablando del tema del nerviosismo y hablando justamente de cómo a veces tenemos esos mitos que bien comentaba Ruz acerca de que no emprendo porque creo que no soy capaz o que no me siento apto o que soy muy tímido y se necesita ser extrovertido, se necesita ser una persona segura al 100% para poder emprender un negocio, para poder generar conversaciones con otros empresarios y demás. Sin lugar a dudas, es un mito a medias. ¿A qué me refiero? Al día de hoy, en este momento, yo sigo nervioso. Yo sigo sintiendo el nerviosismo. He estado enfrente de 300 personas, 500 personas y aún así sigo sintiéndome nervioso con las 500 personas o con 10 personas enfrente de mí. O aquí con ustedes dos, sabiendo que me van a escuchar miles y miles de personas. El nerviosismo no es la limitante. El nerviosismo incluso puede ser una herramienta si se potencializa. Porque es intensidad de vida, es energía que se siente estancada y que se te hace sentir el cuerpo. Empezamos a tartamudear, bien lo dijiste tú, mi estimado Juan, yo también tartamudeo. En cuanto conozco un modelo que voy a hablar un poquito más adelante, que es Toastmaster, y empiezo a entrar, empiezo a ver que mi tartamudez es justamente por nerviosismo. Y entonces ahí veo las limitantes que tengo como emprendimiento, como emprendedor, mejor dicho, en mis emprendimientos. Pero no solamente es eso. Hay mucho que contar. No sé si quieran que les cuente de una vez la historia. Dale. Vamos directo. Sí. Excelente. Siempre cuento un poquito de mí cuando doy mis cursos, mis talleres, mis conferencias o incluso con amigos con ustedes. Y ahorita espero que ya en casita les aporte un poquito esta pequeña historia porque creo fielmente que cuando contamos nuestras historias a más de alguna persona le puede hacer mucho sentido. Y justamente eso, queridos amigos, es uno de los objetivos de aquellos que nos gusta compartir lo poco o lo mucho que tengamos. Y por eso reconozco también este podcast de ustedes, porque siguen haciendo la labor de compartir el conocimiento. A la edad de 19 años todavía, yo era una persona extremadamente tímido. Muy, muy tímida. No te miraba a los ojos, tartamudeaba. Hay una historia por la cual mi padre me lleva a Toastmaster Internacional. Les voy a contar qué es Toastmaster. Ve a Esaú García, de 19 años, siendo intimidado por una dama de 16 años. Y entonces mi padre vio esa escena y dijo, aquí algo no está bien. Y entonces me lleva a un club de Toastmaster. ¿Qué es un club de Toastmaster? Toastmaster Internacional, su nombre lo dice, está en todo el mundo. Más de 300,000 socios a nivel mundial. Y
es el lugar donde puedes desarrollar habilidades de comunicación y habilidades de liderazgo. No solamente hablar en público, o sea, no solamente la comunicación en público, también la comunicación interpersonal, también el liderazgo estratégico, también el liderazgo de servicio. Nació como un club de oratoria, pero ya a más de 100 años ha evolucionado. Y cuando me lleva mi padre, me lleva justamente por ver mi timidez. Y todavía recuerdo el primer día, porque el club en el que yo me encontraba, al que yo llegué, se llamaba Halcones R2000, ya no existe. Después se cambió a Tlacate y después desapareció. Ese club, tú ponías en el escenario, era un escenario largo, y al final del escenario bajabas una estructura de metal que paraban. O sea, era un escenario que se movía, que se tenía que acomodar. Bajabas la estructura de metal y luego ponías unas tablitas chiquitas, delgaditas, más o menos de este grosor. Y para aquellos que no nos están viendo, pues unos 10 centímetros, 7 centímetros por ahí más o menos. Y luego ponías un escalón de madera. Y entonces tú subías el escalón y ya subías al podio. La primera vez que yo subo y se empiezan a escuchar las tablitas de el nerviosismo que tenía. Mis piernas me temblaban. Así se escuchaba. Ay, no inventes. Así se escuchaba. Más nervio todavía. Sí, es decir, tú escuchas eso y dices, ¿qué está pasando? Y la gente te mira, la gente te ve y luego sabes que estás en el lugar donde se supone que son expertos para hablar. Es la primera impresión. No todos somos expertos, no todo el mundo llegamos siendo expertos. Habemos gente que llegamos sin absolutamente ningún conocimiento, pero eso no lo sabes. Es decir, tú entras y tú crees que todo el mundo te va a evaluar y que todo el mundo es experto y todo el mundo te va a juzgar y todo el mundo va a ver todas tus deficiencias. Y empiezan a sonar las tablitas. Bien, ese club tenía una particularidad, te decía, para los invitados les podemos hacer una pregunta porque hay una parte donde te hacen preguntas improvisadas para que tú desarrolles la agilidad mental. Okay. Entonces tú tienes 2 minutos para contestar la pregunta. O, como eres invitado, está bien, si no quieres contestar la pregunta, preséntate. Di tu nombre, quién eres, tu edad, qué te gusta, lo que tú quieras compartirnos en 1 minuto, 2 minutos, decían. Si no logras los 2 minutos no pasa nada, lo que quieras compartirnos. Cuando yo llego y me explican eso, dije, no, yo no voy a pasar. Puedo no pasar. No voy a pasar. Pero el ambiente es tan bonito, tan seguro, hay risa. O sea, se desarrolla un ambiente tan bonito en la gran mayoría de los clubes que te da la certeza y la confianza y te animas y dices, sí, sí quiero pasar. Y entonces llega el momento donde me dices, Saúl, ¿quieres pasar? Puedes pasar, contestar la pregunta, te la hacemos en este momento o te presentas como tú quieras. No, paso y contesta la pregunta. Ya me hacen la pregunta que ni me acuerdo. A la fecha no me acuerdo. Uf. De tanto nervio. De tanto nervio. El cerebro lo bloquea. Lo bloquea, pero de manera perfecta. Ni siquiera recuerdo. En el momento no lo recordé. Ahí va. En lo que voy caminando, en lo que subo la escalera y en lo que el escalón que había de madera y en lo que escucho esas tablitas, se me olvidó la pregunta y dije, hey, ¿qué me preguntaron? Dije, no pasa nada, no pasa nada. Pues me presento. Sí, me presento. Soy Esaú. Silencio total. Se me olvidó el apellido. No me acordé cómo me apellidaba. Creo, me ha pasado. Como cuando me casé. ¿Qué? ¿Se te olvidó el nombre, mi estimado? Es que decía, ¿cómo te llamas? Entonces yo pensé en decir mi nombre completo y nada más dije mis 2 nombres y Juan Ixcoatl. O sea, ni siquiera fue Juan Ixcoatl Ramírez Jiménez o Juan Ramírez. Claro. No, Juan Ixcoatl. Ahí quedó. Ahí quedó. Algo similar. Y entonces en mi mente yo estaba sobrepensando. En ese momento no sabía que estaba sobrepensando. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me apellido? Tal cual. 15 segundos de silencio. Me empezaron a aplaudir y me bajé. Yo dije, jamás vuelvo a este lugar. En el camino me dice la persona, una alemana, se llamaba Imgil Engelhardt. Te recuerdo. Esaú, ¿puedo hacerte un comentario? Sí. Yo dije que sí, aunque no quería, pero no podía decir que no porque no tenía la seguridad para decir que no. Cuando tú, en mi caso al menos, no sé si la gran mayoría, somos tímidos, no sabes decir no. Y algo que aprendes aquí es a decir no. ¿Quieres ser cortés o piensas que eres cortés? Exactamente. Pues, ¿eres condescendiente o eres permisivo en muchos sentidos? Total, que digo que sí. Y me dice, felicidades, Esaú. Tienes un don maravilloso.
Y lo primero que yo pensé al momento de que escuché eso, que se está burlando de mí. Ajá. ¿Cómo que de un don si ni hablé? Si estuve ahí parado, temblando, nomás escuchaban las maderitas y me dice, tienes mucho nerviosismo y contrario a lo que la gente piensa, ese no es un defecto, ese no es un punto a mejorar, esa es una virtud. Porque nerviosismo es intensidad de vida y a mayor nerviosismo sientas, más intensidad de vida puedes trabajar y puedes salir con la voz impostándola con un atreveos, el progreso solo se logra así o con ademanes intensos, fuertes, el lenguaje recto, firme. Puede salir de muchas maneras, pero con contundencia si lo trabajas nada más. No sabes cuántos oradores quisieran tener tu nivel de nerviosismo, porque es solamente intensidad de vida estancada. Aquí vas a aprender a cómo puede fluir dicha intensidad o dicha energía. Lo peor que le puede pasar a un orador es la apatía, no sentir nada. Y tú estás sintiendo en demasía. Por ese comentario me quedé. O sea, convirtió una debilidad en una fortaleza. Convirtió una debilidad en una fortaleza. Wow. Y el día de hoy, cada vez que veo a alguien igual, sigo los mismos pasos. Le digo prácticamente las mismas palabras. Impresionante. Sí. Y me dicen, qué bonitas palabras, no son mías, lamentablemente. Pero, o no, aquí no me es, obviamente. Pero ahí no queda. Ese niño, bueno, ese joven de 19 años, que no podía ni hablar, que tartamudeaba por nerviosismo, empezó a agarrar confianza y ya les contaré muchas historias que han pasado en este lapso en algún otro podcast con mucho gusto si me logran invitar. Llega el punto que dice, ¿sabes qué? Algún día yo quiero ser el director nacional de Toastmaster. Te iba a preguntar exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo pasaste digo, a mí me han temblado las piernas, aunque no se ha oído igual porque yo ocuparé traer unas sonajitas para que todo el mundo oyera cómo se escucha. Claro. Pero ¿cómo pasas de casi renunciar ese día a ser director aquí en México? Sí, fue interesante. Hoy en día ya hay 2 distritos en México. En aquel entonces, cuando yo tomé esa decisión o cuando yo dije yo quiero hacer eso, todavía era un solo distrito todo el país. Hoy en día, el distrito 34, que fue en donde yo fui director, es prácticamente 19 estados del país. ¿Va? ¿Cómo pasé? Primero, el empezar a entender el poder de la comunicación, empezar a entender que yo soy dueño, yo puedo aprender a ser dueño del flujo de la comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto, Rus y Juan? Me refiero a lo siguiente. No sé si les ha pasado a ustedes o no, pero a veces estamos hablando y hablando y hablando y vemos a la persona en lenguaje corporal nos está diciendo que el mensaje no está llegando de manera adecuada. Ajá. Pero no sabemos cómo parar. Ajá. Y seguimos hablando. Sí. A eso le llamo yo el flujo de la comunicación. Y una de dos, o tú eres dueño de tu flujo de la comunicación o eres esclavo del flujo de la comunicación. Y eso no tiene que ver con ser el extrovertido que habla en público. Eso tiene que ver con autocontrol interno y cualquier persona, seas extrovertido o introvertido, seas nervioso o no, se te dé hablar en público o no, puede ser dueño de su comunicación. Hay empresarios que no les gusta hablar en público, pero son grandes empresarios porque son dueños de su comunicación y con sus colaboradores en el 1 a 1 hablan magistralmente. ¿Va? Y entonces, ¿cómo paso? Paso entendiendo primero que yo puedo equivocarme al hablar, que no pasa nada si no hablo correctamente, puedo modificarlo y demás. Y ese primer paso es entendimiento, es entender que yo puedo ser dueño de mi flujo de comunicación, logra que en un año yo me vaya al otro extremo, de ser extremadamente tímido, ser una persona completamente segura de mí misma, siendo todavía reservado, siendo todavía serio, teniendo el nerviosismo que tengo, como les dije desde el inicio, yo al día de hoy, en este momento junto con ustedes, estoy nervioso. Uh-huh. Y puedo estarlo con 10 personas, con 2 personas, con 1000 personas, no pasa nada. Pero ese nerviosismo hoy me ayuda a trabajar mucho más intensamente mi comunicación, ¿va? Uh-huh. Entonces, cuando entendí eso, me fui al otro lado. Fui extremadamente seguro y empecé a entender la estructura de Toastmaster. Y Toastmaster tiene 2 estructuras, lo voy a llamar de esa forma, o 2 caras. La cara del orador, el que quiere hablar en público, que quiere aprender a hablar de manera interpersonal con sus colaboradores, con sus amigos, con su familia. Y solamente se va por el camino de la comunicación y del liderazgo en el club como participante o como miembro.
Pero hay una segunda cara, que es la cara administrativa, y es donde se da el liderazgo de servicio. Entonces, más que todos somos voluntarios, nadie nos paga. Entonces, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Quiero ser presidente del club. Y luego dices, oye, quiero seguir aprendiendo más de este liderazgo. Quiero ser director de área, y luego director de división, y luego puedo ser algún gerente, y posteriormente puedo ser director de crecimiento de clubes, director de calidad y director de distrito. Usualmente así se llega. Tercero, segundo y primero. Hay una triada. Ujú. Y llego con mucho trabajo. No fue fácil. También eso ya es una historia muy interesante que yo creo que en otro podcast podemos hablar de la adversidad y de cómo a veces es un fracaso porque los 3 puestos, hay varios puestos que son de elección, pero los 3 puestos últimos, que son director de crecimiento, director de calidad y director de distrito, son por elección sí o sí. Y la primera vez que yo aplico a ser director de crecimiento, no quedo electo. Me ganan, pero arrasando mi competencia. Ajá. Pude haber elegido quedarme ahí, no volver a contender el siguiente año, como mucha gente no lo hace. Eso les contaré en algún momento. Pero sí, fue eso, fue gracias a que decidí hacerlo, a que quise, amigo, y el cómo en realidad, para contestar bien a tu pregunta, mi estimado Juan, es muy complicado, pero lo puedo decir gracias a grandes amigos que me ayudaron, a grandes mentores que tuve. Les mando un gran abrazo, un saludo a Octavio Novoa, Fernando Zamora, entre muchos más. Hay muchísimos, Ingil Engelhard, que espero, ya le perdí el rastro, espero que todavía siga por ahí. Rosalía Año, aquí voy a agregar a todo el podcast, ¿no? Pero gracias a ellos, al apoyo de ellos y al apoyo de toda la membresía. Porque cuando fui presidente de un club, la gente me apoyó. Cuando fui director de área, la gente me apoyó. Cuando fui director de división, la gente me apoyó. Y así sucesivamente la gente ha apoyado a los proyectos que hemos tenido. ¿Cómo ves? Lo cuentas y uno va como recreando, ¿no? Pero lo acabas de decir, no todo es fácil. O sea, para llegar a un puesto directivo, tuviste que haber trabajado muchísimo en todo lo que tú haces y en exaltar las virtudes, como bien te lo dijo esta mentora, que en su momento, yo siempre he sido muy creyente de que a veces, porque a mí me ha pasado mucho, una palabra bien dicha que conecte contigo hace que se te prenda el chip. Claro. Y que te muevas. Y es verdad, porque muchas personas mueren en el intento. ¿Sabes qué? Aunque te hubiera dicho eso la persona, tú lo hubieras podido tomar como una burla. De forma diferente, sí, claro. Ajá. Y hasta ahí llegó. Pero lo que hiciste fue darte la oportunidad de escuchar y de vibrarlo, de sentirlo y decir, bueno, sé que me voy a seguir tropezando, pero si tengo esta cualidad, ¿por qué no la voy a pulir? Claro. Y muchas personas no lo hacemos. Nos quedamos en el camino intentando, pero no de la manera correcta, que también esa es otra de las cosas que tenemos que entender hacia dónde podemos caminar, ¿no? Claro, claro. O qué hacer, porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a dar pláticas, porque no eran conferencias, eran pláticas con el equipo que formamos, eran pleitos míos hacia él, porque como él tartamudeaba más, yo no tartamudeaba, pero a mí me pasaba algo. A mí me decía, mañana, digo, el mes que entra voy a programar una plática en tal hotel y ocupo que te prepares. Yo era enojarme, porque le decía, ¿por qué me exhibes? ¿Por qué me vas a poner al público si sabes que yo no nací para eso, ¿no? No me gusta, no quiero, me gusta, claro. porque me siento juzgada, ¿no? Claro, mis inseguridades. Y era todo el mes estar enojada. Un día antes de que fuera el evento, yo no dormía, era insomnio, el estómago así, yo ya tenía mi ropa preparada, mañana uso esto para estar al frente, ya no me cerraba. Claro. O sea, era de verdad tiro por viaje. Y más enojada me iba porque tenía que cambiar mi vestimenta porque ya iba yo con el estómago infladísimo, con las ojeronas de que no dormí, ni hambre me daba. Y según yo, se me llegó a bloquear la voz, no me salía la voz. Sí pasa, mucho. O sea, de verdad así. Como la película de La Sirenita cuando se queda sin volar. Sí, claro. Igual. Haz de cuenta. No hablo claro. nada. Se me olvidó una amiga una vez porque le dije, paso por ti para que te vayas con nosotros y me vayas ayudando, echando porras. La dejé en la carretera. Fíjate. O sea, no pasamos por ella porque me bloqueé. Cuando llegamos al evento y yo, ¿y dónde está Yeli? ¿Y dónde está Yeli? Yeli. Y
Y mi amiga, 20 llamadas perdidas, el montón de WhatsApp. Amiga, sigo en la carretera, pie de carretera esperándote, porque ya iba para el salto. Ok. La dejé. Claro. O sea, era tanta, yo me sentía frustrada. Pero y luego la gente llegaba y, oye, qué padre testimonio. Oye, qué padre esto. Oye, y esto que dijiste. Y como que fui, me costó años, ¿eh? O sea, a mí no me costó claro, no 3, 4 veces. Me costó años. Pero es como tú dices, ese síndrome del impostor. Claro. Oye, cuando éramos novios, que yo la conocí, fíjate bien con qué concepto yo la tenía y por eso la lanzabas al ruedo. Esas estrategias, decía, oye, pues ella es mujer, está bonita, o sea, tiene más presencia, es más aceptable su imagen que la de un hombre. Perdón. Entonces, yo me acuerdo de cuando éramos novios, fíjate bien, DIF Guadalajara, estaba lleno el DIF Guadalajara. Todos los partidos políticos mandaron a las esposas del que iba para presidente municipal de cada partido. Okay. Entonces iba la esposa de Jorge Arana, de Emilio González en Márquez. Aquel entonces. Okay. Ajá. Fíjate de cuál entonces y quiénes eran. Ay, pero yo iba así. Y entre 4 o 5 señoras que pasaron y nada más se la pasaron lambisconeando el DIF de cuándo se creó y todo eso, fue la única que llevó un proyecto que ella desarrolló en su universidad. Es que nos pidieron un proyecto, o sea, llevar un proyecto, como un programa que se pudiera llevar a cabo en Jalisco. Ok. Pues yo no iba a ir a hablar de que no, el DIF se realizó en el año tal y mi esposo ha hecho esto. Sí, o sea, y puras vergüenzas, porque ahí un señor se paró y las criticó de que nada más fueron, o sea, que no llevaron ningún proyecto, nada más fueron a reconocer al DIF y la felicitó porque ella fue la única que llevó un proyecto. Ok. Entonces, oye, yo así la conozco. Subiéndose al podio, hablándole a toda la gente. Y hablando bonito. Y la felicitan ante todos, humillando a todas las demás señoras. No fue mi intención. Pues obviamente yo tengo esa referencia de ella. Y el día que la llevo no eran ni 50 personas, mira, esa era así de, ay, yo creo que fue el aire acondicionado. Claro. Se le fue la voz. El nerviosismo, claro. Pasa mucho. Y se poco, conforme fue hablando, ya fue bloqueando. Fíjate que eso pasa mucho y es parte de esta vida y es justamente el nerviosismo. Lo que acabas de comentar vuelve a fundamentar lo que dijimos en un principio que decía esta maestra que les comenté, Ingil Engelhardt, que es intensidad de vida. Y justamente decías tú, Rus, en la parte del DIF, pues yo también estaba nerviosa, sí, y por eso se vio tan magistral. Había un proyecto, pero también se vio magistral. La gente te ha dicho en otras participaciones que hablas muy bien y demás, porque hay intensidad de vida. Ahora bien, la intensidad de vida es el primer paso, sin lugar a dudas. Si lo tienes, ya tienes un paso. No significa que aquellos que sienten un poquito menos o que son un poquito menos intensos no hagan una muy buena disertación. No, para nada. Pero hay que buscar un método. Ahora, no sé si les ha pasado o no, pero a veces vemos una conferencia de un ponente con técnica maravillosa, muy buena conferencia, y luego viene una segunda conferencia donde viene una persona que no tiene nada de técnica de oratoria, de comunicación, pero que su mensaje enamora, que su historia enamora, que como él la cuenta, que se ve nervioso, que se ve que está hablando con ese nerviosismo, enamora a veces más que el primero. Ajá. Y eso sucede porque hay autenticidad. Sí. Entonces, a veces la gente me pregunta, Saúl, ¿cómo pasas de ser nervioso a lograr lo que has logrado? Hoy en día soy presidente de una asociación de empresarios que se llama Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Jalisco. Soy pasado director de Toastmaster en el Distrito 34 y he tenido la oportunidad de abrir algún momento un capítulo de BNI también, donde hay, pues hay empresarios y no cualquiera abre un capítulo, es difícil. Y gracias primero el apoyo de la gente, pero gracias a tener algo muy claro. Y no me van a dejar mentir ustedes dos porque aunque hemos hablado relativamente poco, esas charlas han sido para mí muy valiosas para llegar a conocerlos y saber la gran aportación que ustedes tienen a esta sociedad. Gracias. Y es justamente, por ejemplo, que si yo tengo esa necesidad, ese dolor y esa visión de querer lograr algo, lo voy a hacer. Y puedo no ser el mejor y puedo no tener las herramientas para hacerlo, pero si quiero voy a empezar a dar el primer paso y tal vez me equivoque, pero aprendo. Y así nace un libro en un día.
Y así nace todo un equipo de liderazgo de más de 1,000 personas haciendo lo que ustedes hacen en el negocio que ustedes tienen. Y así es como nacen o se materializan los sueños. Yo tengo la visión de algo, quiero lograrlo, lo anhelo y verdaderamente voy a hacer todo lo posible para que se materialice, lo voy a lograr tarde que temprano. Que la educación no tengo, no pasa nada, voy a aprender en el camino. Sí. Que no sé hablar en público, no pasa nada. Que no soy extrovertido, no pasa nada. Si realmente lo quieres, lo vas a lograr y vas a aprender. Y entonces lo primero que tienes que tener es ese dolor, esa necesidad y ese deseo de cumplir o de lograr algo y tener la visión bien clara. Porque lo demás se va a lograr. Oye, pero es que lo ideal es que tenga pues una estructura, gente que me apoye. Sí, claro, es lo ideal. Pero si no estás en tu ideal, no significa que no te animes. Anímate, búscalo. Y en el camino vas a lograr tu estado ideal. En el camino vas a lograr gente que se va a juntar contigo para ese proyecto. Y eso, Rus, eso, Juan, para mí es lo medular. Que quieras lograrlo. En el ámbito de la comunicación, que es mi expertise, ahora sí yo te puedo decir, oye, si tú quieres, el siguiente paso es aprender a hablar. Y aprender a hablar no me refiero, oye, pues yo sé hablar español, inglés. No, para nada. Todo el mundo y a veces no tan bien, obviamente. Y uno de ellos tal vez soy yo. Me refiero a ser dueño de la comunicación. Todo emprendedor, todo empresario debe ser dueño de su comunicación. De hecho, mi eslogan, mi pequeño comercial es: todo dueño de un negocio debe ser dueño de su palabra. Por supuesto, sí. Para mí es vital. Eso se logra gracias a que yo ya estoy trabajando. Es decir, si yo quiero emprender ya que sea dueño de mi comunicación, nunca lo vas a hacer. Empieza a emprender. Y si te hace falta habilidades para saber hablar, entonces buscas talleres, buscas cursos, buscas lo que tú necesites. O el amigo que sabe hablar, que aunque no se especialice en eso, te puede dar consejos, te puede dar recomendación. Les aseguro que las personas que os escuchen a ustedes les pueden preguntar a ustedes y ustedes les van a decir los que les ha funcionado. Uh-huh. Entonces, todo mundo queremos ayudar a aquellos que van emprendiendo porque hemos estado ahí. Sí. Fíjate que sí, esto que dices es algo muy importante y sí quiero puntualizarlo. Ahorita se me vino mucho a la mente. Ayer me compartían, me han dicho que estoy loca porque vendo muchísimo, afilio mucho, la gente confía en mí y yo confío en ellos, por supuesto. Claro. Pero sí soy una persona que si me propongo algo lo logro antes de lo que yo misma me imaginé. Porque le trabajo muchísimo, duro. Yo soy una mujer muy activa y cumplo lo que me prometo a mí misma, ¿sí? Pero ayer, por ejemplo, nos compartía una persona, decía, es que ¿cómo le haces? Yo amo lo que hago. Eso sí, me eso es apasiona. Obviamente el dinero, porque es la energía vital que me pone el plato de comida en mi casa. Claro. La que me hace estar bien, estar cómoda, estar tranquila, de no preocuparme por si hay o no hay, pero a través de mi trabajo. Ayer me decía una chica, es que yo no sé de verdad si yo mando el mismo texto que tú, porque a mí no me compran y a ti sí. Tú cierras 6 ventas en los que yo no cerré ni una. Claro. Con el mismo texto. Le digo, es que tú ya me estás expresando a mí desde ahorita que tú no tienes seguridad de que vas a vender. Y yo cuando aviento la información es porque yo estoy segura que yo voy a vender. Hay muchos factores, pero tu seguridad también tiene que ver mucho en lo que tú estás llamando. ¿Por qué no cierras? Porque tu comunicación no es asertiva. Podrás mandar lo mismo, pero no das a entender lo mismo. Es muy diferente el texto que la comunicación. Exactamente. Y la gente antes de comprarte ya te buscó, porque ¿cómo nos pasa, verdad, Juan? Uh-huh. Me han asustado. O sea, porque llega un momento en el que yo estoy tan distraída y, oye, ya te vi en Facebook, y sé que andas aquí, que fuiste allá, que tu hija se llama tal y que no sé qué. Me interesa platicar contigo, ¿cuándo nos podemos ver? Y yo así, ¿cómo supo, no? Ajá. Entonces digo, pues claro, las redes sociales son para eso, para mostrarte, ¿no? Entonces tú vendes tu vida, vendes un modelo de vida que la gente quiere tener. Pero ya después de que pasa el susto, reacciono y digo, wow. Y es gente que dice, quiero pertenecer a tu equipo. Claro. No sé cómo, porque nunca he vendido nada, me va a costar trabajo, pero quiero empezar. Y empiezas poco a poquito.
pero forma parte de la comunicación tal vez no verbal. De toda la comunicación que es no verbal, paraverbal, si lo quieres llamar de esa manera, del contenido, de la intención misma. Es decir, lo que acabas de decir, Ruth, es muy interesante y bueno, también lo que acabas de comentar, que a veces hay pequeños sustos de ese tipo, es el precio de la fama, Ruth. Entonces ya ustedes son famosos y obviamente ahí los van a seguir buscando. Fíjate que lo esencial, les digo siempre a mi gente, porque pues dentro de mis servicios, mi principal servicio es la mentoría de comunicación para alta dirección, es la mentoría de 1 a 1. Y tengo un servicio secundario que ya, primero tienes que tener la mentoría y después puedes acceder al servicio secundario, pero muy poca gente accede, que es para formar al empresario como conferenciante. Y entonces hay gente que me dice, oye, es que yo quiero ser conferenciante, yo quiero dar charlas. Y pues quiero tu servicio. Digo, adelante, pero ojo, tú ya puedes ser conferenciante sin mi servicio. O sea, mi servicio te va a ayudar a que sea una conferencia de calidad, una conferencia con técnica, una conferencia que pula ciertos aspectos de comunicación efectiva, de comunicación en público, de comunicación asertiva y de 5 estilos que yo te enseño de comunicación, que son la asertiva es uno de ellos, pero en orden sería la consciente, la proactiva, la asertiva, la persuasiva y la visionaria. Tú teniendo esos 5 estilos de comunicación en el podio, la gente te va a amar. Sin embargo, si tú ya verdaderamente quieres ser conferenciante, mañana mismo puedes empezar. Yo te puedo encontrar lugares donde tú puedes dar charla y empezar a hablar, pero es que no sé nada. Así aprendemos. Así aprendemos. ¿Quieres? ¿Tienes un mensaje? Te pongo lugares ad hoc o acorde al desarrollo que tienes en este momento. Oye, si no tengo nada de técnica, no te voy a poner con 50 personas, te voy a poner con 3 amigos míos que también son expertos en oratoria para que te digan, mira, yo le cambiaría esto, yo te trabajaría esto, pero tú ya puedes empezar a dar charlas a partir de mañana. Bueno, a partir de hoy, incluso tú nada más transfiéreme y con gusto te abro el camino, ¿no? Claro, hablando del recurso, ¿cierto? Pero ¿por qué comento esto? Porque es lo que acabas de comentar, Ruth. Si tú quieres, puedes. Y vuelvo a lo mismo. Sí. No es esperarse a ser el experto. Es comenzar ya. ¿Quieres emprender? Hazlo. Hazlo de forma estratégica. No lo hagas de manera irresponsable. Siempre lo he dicho. Ha habido mucha gente que me dice, yo quiero hacer lo que tú, porque se dan cuenta. Hay gente que todavía no me cree. Y todavía me dice, no, tú debes de tener otros negocios. Le digo, sí, tengo 2 emprendimientos. Porque cuando les digo que yo vivo de esto, me dicen, no, tú debes de tener más negocios. ¿Cómo que vives de esto? Sí, yo vivo de mis conferencias y de mis mentorías. O sea, eso es lo que me alimenta. Tengo 2 emprendimientos que todavía se alimentan de mi negocio principal, que son las mentorías. Ajá. Y entonces me dicen, yo quiero hacer lo que tú. Quiero renunciar mañana al trabajo. Y yo, espérame, tranquilo. Sí. O sea, tienes hijos, ya tienes un plan. No tienes por qué renunciar a tu trabajo en este momento. ¿Quieres ser conferenciante? Sí, mañana das una charla con 3 amigos míos. Ajá. Sin necesidad de que renuncies a tu trabajo. Vamos siendo estratégicos, vamos haciendo un plan de forma adecuada, vamos siendo responsables, pero de que puedes lograr tu sueño, puedes lograr tu sueño. Y tu sueño no está peleado con el dinero, porque algo muy, muy importante que comentaste, Ruth, es muy importante. Nos da el alimento. Claro, uno de los mitos más grandes que tenemos en los emprendimientos o incluso en el liderazgo mismo, y a mí eso me genera un conflicto. Es una opinión muy personal, si ustedes quieren verlo así allá en casita, o no sé si nos ven y nos escuchan, pero si nos ven, me estoy dirigiendo con ustedes o contigo en particular, y si nos escuchan, también. A veces creemos que hacer lo que nos gusta no necesariamente nos tiene que dar dinero. O decimos, primero ser, luego hacer y después tener. Y yo estoy muy de acuerdo con esa fórmula. O sea, hay gente que primero quiere tener, luego hacer para hacer. O sea, primero quiero tener la casa del millonario para yo empezar a actuar como millonario para ser millonario, ¿no? Al revés, ¿no? Y es al revés. Es primero ser, la esencia. ¿En qué eres rico ya? ¿En qué ya eres millonario? ¿En qué pensamiento vas a cambiar? ¿Qué chip vas a cambiar para que tú empieces a pensar como esa persona millonaria que tú quieres modelar? Empezar a actuar para que eso que estás cambiando, esa esencia, empiece a generar resultados materiales y tener. Sí, estoy de acuerdo en la fórmula, pero no significa que yo
tenga que esperarme hasta el último para tener. Yo puedo generar desde este momento y ustedes mejor que nadie deben de saberlo. O sea, la gente que va entrando con ustedes puede generar de manera inmediata si trabajan arduamente con ello. Entonces, no está peleada una cosa con la otra, para nada en la vida. Y el dinero, ojo, yo no soy nada materialista. La gente que me conoce no soy nada materialista en muchos sentidos, pero sí reconozco que el dinero es el resultado, si lo manejamos como resultado, de mi esencia y de mi trabajo. Claro. O sea, no como el fin último. No es mi objetivo tener dinero. Mi objetivo es seguir siendo el mentor de comunicación para alta dirección reconocido a nivel mundial. Hoy algunos me conocen aquí en Guadalajara, luego va a seguir Jalisco, luego va a seguir México y después a nivel mundial. Ese es mi objetivo. Pero eso me debe generar recursos para que yo logre estar en esa sana convivencia. Sí. Fíjate que hoy en día creo que la tendencia va más hacia la marca personal que hacia la marca de la empresa. O sea, creo que está teniendo más relevancia, más impacto. Creo que está pasando de moda mucho esta parte de la marca de la empresa. Claro. Y uno de los puntos más importantes dentro de la marca personal es la comunicación. Claro. O sea, 100%. Y yo nunca he tomado un curso de comunicación. No te creo, amigo, no te creo. Tomamos uno muy pequeño de 2 días con un gran amigo, pero era mezclado con otra cosa, ¿verdad? Sí. Entonces no era 100% de comunicación. Pero no me gustan los talleres de oratoria porque siento que son muy robotizados como tipo Vicente Fox. Queridos compañeros, yo te digo, por eso te informo y yo dije, güey, yo no voy a ir a tomar un curso para hacer eso. Claro. Porque ese no soy yo. Exactamente. Ese no soy yo. Entonces, poco a poco me he dado cuenta y he conocido a personas como tú que no trabajan desde el tienes que decir y hacer esto, sino de que cómo con tu esencia y tu persona puedes llegar a ser a tener esta capacidad de poderte presentar en un escenario, de dar conferencias, como tú dices. No muchas veces tienen que ser precisamente ante tanto público, pero si aprendimos algo en la vida, creo que es natural que quieras enseñarlo. Claro. Qué valioso lo que acabas de comentar, Juan, porque fíjate que hay algo muy importante y siempre los que entran en mi mentoría, por eso no doy el segundo servicio, que es porque ha llegado gente que me dice, oye, yo quiero aprender a dar charlas o dar conferencias. Tienes que tomar primero mi mentoría. No, es que ya quiero aprender y demás. Digo, te puedo ir enseñando, pero yo no te voy a enseñar lo que enseño en este segundo servicio de speaker si no tomas antes mi mentoría, y te voy a decir por qué. Porque la mentoría vemos una filosofía de vida y dentro de la filosofía de vida vemos lo importante que es la autenticidad. Hoy en día, antes, voy a hacer un pequeño paréntesis, antes había un modelo de orador. Y entonces era justamente, ha cambiado, ¿no? La oratoria tradicional y la oratoria moderna. Y la oratoria tradicional era el muchachos y muchachas, niños y niñas y etcétera. Y la oratoria moderna es un poquito más flexible, pero sigue teniendo ciertos principios. Y les digo, es esencial, claro. Y lo vamos a necesitar, claro que sí. Pero más importante es tu autenticidad. A mí no me importa si en este instante tú das una conferencia y no sabes todavía cómo pararte bien, lo corregimos en el camino. Pero si tú eres auténtico, ya llevas todo ganado. Es decir, antes de yo enseñarte oratoria, yo requiero que vivamos la misma filosofía. Vamos a aportar al mundo con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia, sea mucho, sea poca. Vamos a ser auténticos y sobre todo, porque hay otra máxima. Tengo 5 máximas en mi mentoría. Y sobre todo vamos a ser trascendentales. Y una de las máximas es, si tú como empresario no, al momento de hablar, no vas a generar un impacto trascendental, mejor no hables. Delégaselo a alguien más. Vuelvo a repetirlo. Si tú como empresario o empresaria, al momento de hablar con gente, con público, ya sea 1 a 1 o sean miles, no vas a generar un impacto trascendental, mejor no hables. Delégaselo a alguien más. ¿Para qué perdemos el tiempo? Sigue haciendo negocios. Ve a hacer negocios y deja que alguien genere impacto en la sociedad. Porque hoy en día, si tú tienes una empresa y tú ya tienes muchas herramientas,
para generar trascendencia, para abonarle algo. Sí. Emprender no es fácil, emprender requiere liderazgo, requiere amor a lo que se hace, requiere muchas cosas. Dar resultados no es fácil, o sea, no todos tienen resultados. Claro, y eso es valioso, tu experiencia, sea poca, sea mucha, sea un emprendimiento pequeño donde sigues siendo tú solo o sola, o sea un emprendimiento que hoy en día ya son miles de empleados, no importa, tienes algo que aportar a la sociedad. Y si tu comentario solamente, o tu disertación, si tu discurso, si tu presentación de venta solamente va a ser para vender, pues, amigo, amiga, contrata un vendedor, te sale más barato. Tu tiempo es más caro, tu tiempo es valioso en tu negocio. Pero si, además de vender, generas algo trascendental, un impacto, un mensaje con tu esencia, eso es tu marca personal. Eso le va a generar algo a la persona, va a generar remembranza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a compañeros? Ustedes y yo tenemos una amiga muy querida que justamente se dedica a la marca personal, que la escuchas y tú dices, no sé si puedo decir su nombre o no. Sí. Claro. Katia Reyes, claro que sí, le mandamos un fuerte abrazo. A ella y toda la comunidad Valientes que de verdad están haciendo un trabajo excepcional, maravilloso. Trascendental, amigo. Sí. Trascendental, o sea, precisamente al dar a conocer y llevarle a muchos empresarios esta oportunidad de mentores como tú. Gracias. O sea, lo tengo que decir abiertamente porque mira, a lo mejor te voy a destantear tantito, te voy a cambiar tantito. Tú dale. Pero que creo que es muy importante porque hay diferentes etapas cuando uno es emprendedor. Sí. Y hay ciertas etapas donde tú no encuentras quién te oriente y quién te ayude a dar el siguiente paso para pasar del emprendimiento al empresario. Claro. Y la comunidad Valientes creo que está ayudando muchísimo a esas personas. Sí, y ¿sabes qué? Digo, no es comercial, pero no solamente eso, genera un impacto. Además de ayudarte a crecer tu negocio, a dar esa estructura, genera el impacto del que estamos hablando, porque son negocios con propósito. Es decir, la comunidad nos juntamos, hablamos, no para solamente ayudarnos a crecer nuestro negocio, sino para, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, qué padre lo que estás haciendo. ¿Ya has pensado en hacer esto en la sociedad? Es decir, empezamos a comunicarnos de una manera maravillosa. Eso es lo esencial desde mi punto de vista de la comunicación directiva. Sí. Y si todavía le añades la técnica de hablar bien, pues todavía mejor. Pero lo esencial es que si tú hablas de manera trascendental, con el corazón en la mano, auténticamente y siendo 100% visionario, claro, siendo 100% honesto, la gente te va a seguir. Entonces, esa es mi principal recomendación, es autenticidad. Y te lo iba a comentar porque hablando de liderazgo, muchas veces piensas que a lo mejor líder tiene que ser que tú contrates a personas y los dirijas o los motives para que vendan. Pero creo que el liderazgo nace cuando tus acciones hacen que la gente ya te esté siguiendo, o sea, que quiera que vea tu mensaje. Pero porque tú estás teniendo ese impacto al compartir tu visión, tu emoción, tu sentir, tu persona. Y la gente dice, oye, pues obviamente esta persona es interesante, ¿no? Claro. Desde ahí comienza el liderazgo. No. Siento que muchas veces se forzan en las empresas como en las gerencias o los supervisores, que ya hoy en día el vocabulario eres líder de área o cosas así. Claro. Y sí, siento que es muy forzado, pero a mí me gusta más pensar que es esta parte natural. Fíjate que qué bonito lo que acabas de comentar, mi estimado. Y digo, voy a aclarar a la audiencia que no nos hemos puesto de acuerdo y eso me encanta, porque prácticamente estamos hablando de mi taller, el taller que van a entrar ustedes, de la mentoría del taller de comunicación para alta dirección. Y justamente hay un tema muy interesante. Primera, todos los liderazgos, todos los tipos de liderazgos, los formales e informales, los estructurados y los innatos o los empíricos, los formados o los empíricos, todos son liderazgos, todos. Y cada quien vibra en su autenticidad con cualquiera. Hay gente que le gusta la estructura, hay gente que le gusta el puesto y hay gente que a través del puesto hacen maravillas. O sea, hay muy buenos líderes en puestos y hay líderes que no son tan buenos en puestos. Y hay líderes que sin puestos son grandiosos y hay líderes que sin puestos también no son tan grandiosos. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces, cada estilo es único. Pero dijiste algo muy interesante, amigo. Aquí hay algo que a veces pasamos por alto. Nosotros cuando
Y de hecho, también es otra máxima o esta otra filosofía del taller. Nosotros cuando empezamos a hablar, o cuando empezamos incluso a liderar, a veces no nos formamos, no sabemos cómo hacerlo y entonces empezamos a cuestionarnos. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Quién me dice que es cómo ser un buen líder? Etcétera, ¿va? Y entonces hay gente que dice, yo no sé si soy líder, yo no soy quien para decirlo, los demás lo van a decir por mí. Y es muy válido. Y hay gente que dice, no, yo me considero un líder y yo me paro responsable para dirigir a mi gente. Entonces, ¿cuál de esas tus formas de pensamiento son correctas? Si me preguntas a mí, las dos. Y en diferentes contextos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llegue un candidato a presidente de la República y diga, no sé si sea o no un buen presidente, ustedes lo dirán al final. Pues yo no votaría por él o por ella, discúlpame. No. Para mí, ahí el líder debe llegar y decir, seré el mejor presidente de la historia. Tal vez no lo sea, pero su actitud debe ser contundente, que me desertes a mí. Pues, claro. O sea, imagínate que ustedes como líderes lleguen con su gente y le digan, pues no sé si nos va a ir bien o no, ahí vamos a ver, al final ustedes me van a decir si somos buenos líderes. No. Hay lugares donde necesitamos ser contundentes y el liderazgo debe ser de forma directa, ¿va? Entonces, y hay otros lugares donde sí, justamente decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí no me interesa saber yo si soy líder o no, me interesa ser yo, vivir, disfrutar lo que estoy haciendo y si la gente me sigue, qué chido, qué padre. Pero entonces, casualmente, estoy trabajando en lo que me gusta, en vender lo que yo estoy vendiendo y luego me dice alguien, oye, quiero juntarme a tu red. Oye, quiero juntarme a tu red. Ah, vente, bienvenido. Y también es muy valioso. Si me doy a entender, entonces el contexto también importa. Hay que saber cuándo ser contundente y hay que saber cuándo no ser contundente. Me encantó, ¿eh? ¿Va? Me encantó. Me ampliaste mucho la visión. Y a veces uno confunde la humildad con el no reconocerte o no ser contundente. Claro. Y fíjate que yo tengo siempre una situación, les digo a mis amigos, hay gente que dice, no, es que tú eres humilde, yo me considero soberbio. Y sí sé que la humildad es algo que como seres humanos debemos aspirar, pero al menos en este momento, en esta etapa de mi vida, ahí es donde yo aplico exactamente esa parte. ¿Seré humilde o no? ¿Quién sabe? En este momento, yo lo que hago es lo que escuché de alguna persona muy valiosa para mí en su momento. Incluso los defectos o incluso los antivalores o los vicios se pueden poner al servicio de la humanidad. Y tú, Esaú, me dijo, y me la compré. Yo te considero que eres muy seguro de ti mismo, así me dijo. Soberbia. Tú serías experto dando charlas, dando conferencias, dando maestrías, dando lo que tú quieras. Y mira, aquí estamos con esa seguridad excesiva tal vez, con ese nerviosismo al mismo tiempo. Sí. Y como digo, si hay gente que dice, pero es que es muy gente, bueno, eso ya no me preocupo, ahí ya la gente lo va a saber, yo voy a ser auténtico. Simplemente voy a ser como soy. Si la gente me considera soberbio, si la gente me considera, listo, ¿no? Pero fíjate el impacto y la importancia de que tú des tu mejor esfuerzo y lo pongas al servicio de los demás. Porque esta persona que dijiste que te comentó eso, el poder tan grande que tuvo, que implantó una idea en ti y tú la llevaste a cabo. Que era lo que decía Russell la vez pasada, o sea, como una palabra adecuada en el contexto adecuado, en la entonación adecuada, que es lo que vemos también en la mentoría, el cómo decir las cosas y generando un ambiente adecuado con esa autenticidad, con ese corazón en la mano que decimos, puede darte un beneficio. Si a veces no se conjugan todas esas partes, a veces se puede malinterpretar. Y eso es lo bonito de esto. Correcto. Me encanta. Fíjate bien, hay muchos lugares donde uno llega y las personas que atienden, que despachan, que son empleados, a ti te dan una muy mala impresión, de muy mal carácter, o sea, cosas que tú dices, esto no está bien. Pero hay un negocio en particular que venden comida china. No les voy a meter gol, no voy a decir quiénes son porque no me patrocinan, pero si me quieren patrocinar. Y por ahí tiene un tigre, creo, de logotipo. La verdad no lo digo porque no me acuerdo. ¿Cómo se llama esta comida china? ¿Cuál? ¿Kin? Ah, Kin. Ah, mira, ahí está, ya. Entonces, para que ahora sí se comprometan a patrocinarme, Kin. Bien. A mi hija le encanta la comida china de ahí. Ok. Y cuando estaba en la secundaria, estaba a la vuelta, había un Kin. Y cuando iba al Oxxo, me encontraba a muchas personas que trabajaban ahí. Ok. En el Oxxo. En el Oxxo comprando, iban a algo. Y sí, y me tocó ir varias veces que comentaban que estaban muy contentos de trabajar ahí
porque Claro. tenían oportunidad de estudiar, tenían eso. Y llegas tú ahí y están tan en friega, están tan rápido atendiendo y haciendo las cosas que te quedas pensando, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué comunicación hay aquí hacia las personas que colaboran que en otros lados Claro. no hay? Que se nota el entusiasmo al atender, El o sea, deseo. el servicio Sí, al claro, cliente. el deseo de servir, claro. Ajá. Sí, Porque sí. están comprometidos, porque tienen motivación, etcétera. Ujú. Sí, claro. Fíjate que las tres principales problemáticas del empresario hablando con los colaboradores son falta de compromiso, Ujú, falta de lealtad y falta de productividad. O baja compromiso, baja lealtad y baja productividad. ujú. Y justamente hablando de la mentoría de la comunicación, vemos cómo abordarlo. Les digo, yo te voy a enseñar a cómo con una comunicación persuasiva y visionaria te va a ayudar a incrementar el compromiso, la lealtad y la productividad de tus colaboradores. Pero también se requiere la acción consciente, la acción auténtica. Es decir, el decir y el hacer al mismo tiempo es lo que genera que el liderazgo pueda materializarse de una forma trascendental. Entonces, ese tipo de lugares donde la gente está muy contenta es porque lo están logrando. Ese tipo de lugares donde la gente está motivada, quiere estar o quiere incluso lograr más, es porque hay una comunicación alineada con sus acciones, con sus valores, con sus principios y sobre todo hay trascendencia porque están preocupándose por la gente. Exacto. Y yo he visto en algunas empresas, o sea, se me vienen cosas a la cabeza, canijas, cómo no conjugan desde adentro la lealtad hacia la gente que trabaja afuera. Claro. Cómo las mismas empresas pueden cometer errores por conservar un número, una cantidad al mes y no protegen a sus colaboradores de lo que afuera entre colaboradores puedas sentir porque no hubo lealtad desde adentro del núcleo, ¿no? Yo creo que todas las empresas deberían de tener esas bases fundamentales porque no nada más es mantener el núcleo del dinero adentro, Ujú. es mantén firmes, fieles, leales y con ganas de seguir a la gente que te está colaborando, Es que- porque ahí es donde se empiezan a caer el entusiasmo de las personas. Lo acabas de decir de manera maravillosa. Pero voy a contar algo, Juan. Adelante. Sí, es que te iba a comentar que a lo mejor las empresas es igual que las personas, ¿no? O sea, hay personas que obviamente priorizan Ujú. el que todos tengan un buen área de trabajo y hay personas que nada más les interesa el dinero. Claro. Claro. Y que dice, hay que hagan, como de todos mi producto se vende, hay Claro. quien quiera atender y quien... Si Y se y pelean fíjate, allá que se peleen. No es mi problema, ¿cierto? Sí. Y fíjate que incluso si lo viésemos de esa manera, pues nos sale más caro la rotación Sí. que el dedicarle el tiempo, el recurso necesario para que ellos estén bien. En ocasiones simplemente es falta de cultura y falta de visión justamente, y es algo con lo que yo trabajo mucho, porque de las cosas que yo empiezo a analizar en el diagnóstico es justamente el trato con los colaboradores, que son los que lo hacen fuerte. La principal carta de un empresario es el colaborador. Si yo llego a, por alguna razón, escuchar un comentario de un colaborador del trato de su jefe, del empresario mismo, si es positivo, es maravilloso, pero si no es un comentario positivo, es una marca que se queda ahí. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Entonces es una perspectiva que digo, canijo, pues cómo está trabajando con su gente. ¿Sí me explico? Y entonces empezamos a ver que uno de los activos más importantes para mi marca personal son mis colaboradores. Por supuesto. O sea, la mejor persona que pueda hablar de mejor o bien de mí son ellos. Es que yo sí lo que siempre he pensado y siempre he dicho, oye, si quien tiene el servicio al cliente, quien tiene contacto con el cliente, es tu primer carta de presentación. Y a quien Claro. tienes que sostener de la mejor Claro. manera que se pueda. Y motivarlos. Y donde se tiene que invertir ahí la capacitación. Por ejemplo, digo, si yo tuviera, no sé, muchas personas vendiendo para mí, sí las tengo. Lo primero que se me ocurre y que pienso cuando escucho algo como tu servicio, pues para mí es, en vez de decir, oye, a ver, dame tu taller, yo quiero saber. Claro. Lo primero que se me ocurrió es decirte, oye, tengo personas que necesitan estas habilidades. Y así lo hiciste, amigo. Justamente digo, pequeño comercial para el compañero, justamente así fue. Sí.
Exactamente. También te preocupas por ellos. Siempre Y eso es lo estar viendo el importante. bienestar. Porque al final de cuentas ellos también te van a generar recursos. O sea, es lo importante. Mayor productividad, mayor compromiso, mayor lealtad, cualquier empresario lo quiere. Sí, Exacto. Claro. exactamente. Por eso lo hacía referencia, porque a mí me sorprende que de verdad no busquen cómo crecer personalmente y laboralmente a las personas que te están ayudando. Sí, hay muchos factores, digo, al final de cuentas uno que está muy metido en esto lo sabemos. Uno de los factores es, y mucha gente dice, de todas maneras, el que yo le dedique a mi personal no impacta en mi rotación. Hay algunos giros o algunas empresas que lamentablemente sucede. En la gran mayoría sí impacta, es decir, uno de los factores que tú o de los puntos medulares para que sepamos si tu empresa o tu negocio está fuerte en cuestión de habilidades blandas de tu gente, si está fuerte en cuestión de el trato con tu gente, con tus colaboradores, es la rotación. Tú le dedicas el recurso necesario a tu gente. Sí, justamente. Sí. Tú le dedicas el recurso necesario a tu gente. La gran mayoría de las empresas disminuye la rotación. La gran mayoría. Hay algunos giros que no. Sin embargo, incluso con ellos, en algún momento tuve un cliente, le dije, mira, Esaú, me decía, estadísticamente me mandó, este año les dimos tanto, y le comentaba, bueno, primero es un año, no es cultura, hay que generar cultura. ¿Ah? Y este año no les dimos nada, el mismo porcentaje de rotación. Y le digo, tal vez sí, voy a comprarte la idea, te la voy a comprar. ¿Cómo quieres darte a conocer a la comunidad? Imagínate, porque él decía algo muy importante, entonces yo no quiero desarrollarlos para que se vayan a otra parte y allá ya vayan desarrollados. ¿Cómo tú quieres darte a conocer a la comunidad? Imagínate que la gente dijera, en tal empresa aprendí, me desarrollé, la empresa me ayuda a desarrollarme. ¿Quieres crecer? Entra a trabajar Entra ahí, exactamente. Claro. O sea, la gente, si tú empiezas a generar esa marca o tú empiezas a generar ese rumor o empiezas a estar en el imaginario de la comunidad que te rodea, de, oye, ahí te desarrollan, tal vez no te vas a quedar, pero ahí te desarrollan, vas a tener más gente que quiera entrar. Y a la larga, desde mi punto de vista, no tenemos todavía la estadística para asegurarlo, pero yo tengo la intuición de que sí va a disminuir tu rotación. Por supuesto. Entonces, sin embargo, pues son pensamientos, mi estimado. Y me encanta, volvemos a lo mismo, no hay nada escrito en piedra. Es decir, todo lo que tenemos nosotros como interacción humana puede aplicar para unos y para otros no. Un liderazgo puede aplicar para unos y para otros no. Entonces, volvemos al punto medular, la autenticidad. ¿Cómo quieres llevar tu negocio? Conforme tus principios y valores, conforme tu personalidad y tu visión del negocio, así lo dictaminen. Y esa va a ser la mejor manera, desde mi punto de vista. No sé qué opinan ustedes. No, sí, claro. Todas las personas son diferentes. Muchas cosas a la cabeza. Ajá, exactamente. Esaú, compártenos tus redes sociales. Claro que sí. Y el número donde te pueden contactar. Viene un curso maravilloso. Sé que cuando este podcast salga, nosotros ya vamos a estar muy adelantados porque somos privilegiados. Nos vamos a un curso de... ¿Es curso o taller? El taller es taller de comunicación para alta dirección. El primero y el segundo es de retroalimentar para trascender. Ah, pues ahí vamos a estar nosotros, ya muy presentes porque pues nos encanta conocer, trascender y aplicar lo que aprendemos. Me consta. Muchas gracias, estamos muy contentos de compartir contigo y sé que vamos a aprender muchísimo. Estoy ansiosa de estar ahí, vuelvo a las andadas, me encanta a mí aprender y más si es presencial. Compártenos, por favor, cómo te pueden contactar por si alguien dice, a ver, me interesa lo que está diciendo, yo tengo empresa o voy a emprender o quiero ser speaker. ¿De qué manera me puedo introducir para que sepan que tú puedes dar ese tipo de servicios? Claro que sí, Rus. Mi teléfono es el 3319-058291. Me pueden mandar un WhatsApp y con mucho gusto contesto. Ese es el personal. No tengo ningún tema para ello. Y mis redes sociales, tal cual me buscas como Esaú con S. Nada más una porque luego me ponen dos. Y sin L al final, simplemente es ESAU García o Esaú García del Real. Cualquiera de las dos me buscas. Okay. Y mi página web es esaugarcia.mx. Ok. Pues ya saben, contáctenlo, no se pierdan la oportunidad de aprender, de crecer
y de lograr lo que en algún momento llegaron a soñar, porque sí se puede, nada más es querer, tener constancia y tener la humildad o la posibilidad de querer aprender y de dejar que alguien te pueda instruir de la mejor manera. Así que pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Ros, gracias a ti, Juan. También es muy ameno estar aquí con ustedes y más sobre todo sabiendo los líderes que son, la calidad de personas que son y sobre todo el impacto que están generando. Muchísimas gracias. Gracias. Y si tú estás en casita y te la pasas rezando para que se te cumplan tus sueños y no se te han cumplido, creo que te está fallando la comunicación. Así que pon atención en eso. Hasta luego.